ya no se puede producir de cualquier manera. Es decir, hay que producir cada vez más, pero producir cuidando los recursos. Parecía valores antagónicos en la producción y el ambiente. Pero al contrario, son valores que se complementan y se potencian. Si uno no cuida el suelo, el agua, todo lo que hagamos va a caer en saco roto. Entonces ahí te das cuenta que todo lo que era desecho o un pasivo pasa a ser una cosa que te sirve y pasa a tener un valor económico. Porque no es lo mismo exportar granos sin ponerle trabajo cordobés que hacerlo poniéndole trabajo cordobés. Y me refiero a cosas de transformar proteína vegetal, por ejemplo, en proteína animal. Un gobierno que el gobernador te exige hacer, te obliga a hacer, porque vos lo ves apasionado, que trabaja las 24 horas, entonces obliga a todos los ministros a estar acompañando esa voluntad. ¿Cómo les va? Bienvenidos. Qué placer tenerlos de nuevo en esto que es Hagamos Circular la Palabra, acá donde nos reunimos de alguna manera para hablar de los temas que como decimos siempre, nos preocupan, pero también nos ocupan, ¿no? Que tienen que ver con el cambio climático, con la bioenergía, con la movilidad eléctrica, con los biocombustibles y hoy particularmente con la bioagroindustria. Esto que en Córdoba tiene incluso un ministerio particularmente dedicado a esto, a la bioagroindustria. Por eso recibimos al ministro Sergio Buso, que nos acompaña hoy. Conoce a Sergio Buso, ministro de Bioagroindustria de Córdoba. Abogado nacido en Serrano, creció entre campos y pasión por el agro. Hincha de Deportivo y Cultural Serrano, fan del fútbol y los caballos. Y ojo, un cocinero que conquista con sus platos caseros. Un cordobés auténtico que impulsa el futuro verde del agro. Ministro, ¿cómo andamos? Muy bien, Alfredo, muy bien. Contento de poder compartir. Gracias por tomarse el tiempo para venir a charlar con nosotros. La verdad que para nosotros es importante poder tener a nuestros funcionarios para hablar de estas cosas que realmente entendemos empiezan a ocupar cada vez más espacio en las agendas públicas, ¿no? Sobre todo en Córdoba, que tiene este especial foco puesto desde el gobernador Martín Yarlora en estas cuestiones. Ministro, quiero arrancar consultándole porque era el ministerio... El viejo ministerio, o el Agricultura y Ganadería. Claro. Sí. Y después se transforma en el Ministerio de Bioagroindustria. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? ¿De dónde parte? Bueno, la razón parte de... Agricultura y Ganadería son los sustentos y es lo que en definitiva nosotros nunca vamos a abandonar, ¿no? Que es la defensa del productor agropecuario, en este caso cordobés. Eso me parece que está explícito en la voluntad nuestra y en todas las acciones que hacemos, ¿no? Pero con el gobernador Martín Yarlora, cuando me dio la responsabilidad de seguir ocupando este cargo, hablamos de algunas ideas que veníamos ya trabajando, pero que había que ponerlas en valor y referenciarlas mejor. Y aparece el nombre de Ministerio de Bioagroindustria, que en definitiva resume lo que venimos haciendo y lo que queríamos hacer, ¿no? Vinculado también que justo con el gobierno de Milei se abría la posibilidad de que había una Secretaría de Economía, que después, volvió para atrás y hoy es Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca. Pero con un poco la idea de estos nuevos tiempos que nosotros, me parece, interpretábamos en un concepto que Alfredo Bor recién al comienzo decía, ¿no? Ya no se puede producir de cualquier manera. Esa es una definición que hemos tomado ya desde hace mucho tiempo. Es decir, hay que producir cada vez más, pero producir cuidando los recursos. Si uno no cuida el suelo, el agua, si uno no produce de otra manera, seguramente todo lo que hagamos va a caer en saco roto, porque todo el esfuerzo va a generar que se degraden los suelos, que se complique la productividad. Y por eso que esto de producir cuidando los recursos surge también de las Naciones Unidas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que Argentina obviamente ha acordado, y nosotros junto a las entidades del sector y a la academia generamos una política pública que es única en el país,
que si bien conceptualmente ya venía desarrollándose, que eran las buenas prácticas agrícolas y que nosotros le pusimos buenas prácticas agropecuarias, construimos una política que lleva más de 9 años. Precisamente ayer se terminó de cerrar la 9ª edición del programa de buenas prácticas agropecuarias. ¿Qué significa esto? Reconocer, estimular a aquellos productores precisamente que hacen sostenible la producción en el campo. Pueden ser productores grandes, de hecho hay grandes, medianos, pequeños, y de todo tipo de producciones agrícolas, ganaderas, pero también muchas producciones de economías regionales. Y tiene otra particularidad también, que es bien federal, porque no debe haber un pueblo en la provincia de los 427, que no haya un productor o una productora que haya validado buenas prácticas, que están vinculadas algunas a cuestiones de las personas, como lo dicen los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en la vertical persona, que ahí tiene que ver mucho con la capacitación, la formación, el asociativismo. No es lo mismo un productor solo que un productor asociado, por la potencia que tiene y cómo de pronto se desarrolla. Todo lo que está vinculado al cuidado de las personas, ahí nosotros lo validamos. Si hay un productor que ha hecho curso de capacitación o se ha formado, eso tiene un puntaje y tiene una validación. Después está toda la parte de planeta, que nosotros le llamamos, que es el cuidado de los recursos. Ahí está lo que es rotación de cultivos, la implantación de gramíneas, bueno, una serie de prácticas que todos los años vamos incorporando, consensuadas con el sector privado, ¿no? Y después está lo que es la prosperidad, el otro eje importante, que tiene que ver con la productividad, pero también la aplicación de nuevas tecnologías, la innovación. Córdoba, sobre todo, tiene mucho desarrollo en lo que es las AgTech, que son toda la incorporación de nuevas tecnologías al desarrollo de la economía agropecuaria. Fíjate vos que precisamente está la agencia Innovar y Emprender, Sí. que tiene sede en Río Cuarto. ¿Y por qué Río Cuarto? Porque ahí está el desarrollo más importante de este ecosistema de AgTech. Bueno, creo que eso refleja absolutamente un camino distinto, un camino que lleva su tiempo, que la gente viene mutando y cambiando y haciéndose cargo. Yo siempre digo, estos son como las políticas públicas que se desarrollan en Córdoba. Si un día alguien se quisiera sacar el PAICOR, seguramente hubiera algún problema. A lo mejor no lo vemos porque está, pero si no lo tuviéramos, hubiera una reacción. Bueno, con buenas prácticas pasaría lo mismo. Por ahí no se ve porque se hace visible con la participación de 3.500 productores, cuando ponen inclusive su cartel en la tranquera como un orgullo diciendo acá hay un productor que hace bien las cosas tranqueras adentro. Eso le da también una comunicación distintiva al campo. El campo tiene, Alfredo, un serio problema también de comunicación, ¿no? Entre campo y ciudad. Las cosas que pasan en el campo a veces en el sector urbano, claro, no se visualiza, por ahí se demonizan algunas prácticas. Bueno, yo creo que eso también ayuda a congraciarse o a conciliarse con el sector urbano, porque en los pueblos nuestros, más grandes, más pequeños, tiene que ver mucho con la ruralidad. Cuando al campo le va bien, también a nuestros pueblos, a nuestras ciudades le va bien. Y cuando al campo le va mal, se siente mucho la economía de nuestros pueblos, ¿no? Ministro, yo voy a empezar, surgen un montón de consultas y de preguntas, pero empiezo por una cuestión que me parece muy particular. En ese mismo lugar donde está sentado usted estuvo la ministra Tori Flores, la ministra de Ambiente. Y yo creo que todo tiene un inicio que va un paso más atrás, al margen de toda la cuestión tecnológica y los cambios, que es la pasión. La pasión que tienen ustedes por tratar de ir machacando y machacando con cuestiones que a veces nos parecían tan lejanas y que comienzan a no ser tan lejanas, empiezan a ser cotidianas. Esto de cuidar la tierra, cuidar el agua, cuidar el ambiente, ¿no? Pero sin esa pasión de poder transmitir estas cosas, es muy difícil que pueda cumplirse, porque me imagino que no debe ser una tarea tan fácil a veces con los mismos productores convencerlos de algunas cuestiones que antes nos parecían que eran hasta extrañas. Bueno, pues es difícil a veces porque cuando entra la ideología de un lado o de otro, los extremos, que es muy común en nuestro país, y que nosotros desde Córdoba tratamos de surfearlo para entrar en un proceso distinto, esto de decir, podemos pensar distinto, pero trabajar de manera conjunta. Creo que eso dirime un montón de cuestiones, no tan difíciles, ¿no? Pero también en esto parecía valores antagónicos en la producción y el ambiente. Se veía como valores antagónicos, al contrario, son valores que se complementan y se potencian. Ahora, eso hay que bajarlo después a la realidad, ¿no? Por eso esto de producir, conservar los recursos es todo un desafío. Creo que
las nuevas generaciones también vienen con otra hoja de ruta distinta y han sabido fundamentalmente que la productividad, o sea, la mayor rentabilidad, porque en definitiva el que produce, el que invierte, el que emprende lo hace para ganar plata, no lo hace para perder plata, Lógico. no lo hace por una cuestión romántica. No es solamente romántico. Claro, entonces, pero hay que también descubrir que se pueden hacer las cosas bien y ganar más plata. Y eso lo hemos vinculado también a algunas cuestiones prácticas que inclusive con el INTA hemos desarrollado y se han llevado adelante experiencias que han reflejado con certeza de cómo haciendo determinadas cosas se puede tener mayor productividad y por lo tanto mayor rentabilidad. Por ejemplo, te pongo un ejemplo. La apicultura, que en Córdoba no es importante desde el punto de vista de comparar con otras producciones, porque Córdoba, ¿qué tiene? Produce de todo, pero el protagonismo, digamos, vos decís soja o decís maíz primero, que son los primeros productores, decís soja, decís trigo, decís sorgo, girasol, decís maní, primeros productores de maní en Argentina, decís especialidades, decís lechería, decís ganadería. Fíjate vos la fortaleza que tienen esas producciones. Y vincularlo con la apicultura, que es importante, por ahí es como que se lo ve como algo menor. Y al contrario, cuando vos pones la apicultura en un valor junto a la agricultura, por ejemplo, con la soja, polinizando en un campo, te das cuenta que, y eso es lo que determinó el INTA, que se pudo producir casi un 25% más vinculado al tema de la apicultura. Teniendo abejas en el campo, podés llegar a tener una rentabilidad de hasta un 25% más en la producción de soja. Fíjate vos cómo vas atando cuestiones que no se contraponen, que al contrario, se potencian con los corredores biológicos. Hay un montón de características que estamos poniendo en la agenda y que ayudan a eso. Y bueno, con Tori, ¿qué hacemos? Tratamos de compartir estos criterios, conviviendo en esto, ¿no? En estas posturas, de no ser dogmáticos. Hay que ser mucho más pragmático en esto, de tratar de tener claro estos conceptos, de defender lo que tenemos que defender, pero haciéndolo en una sana convivencia, o sea, conviviendo esto que decía, la producción con el ambiente. Es difícil convencerlo al productor de soja, de maní, a aquel que se dedica a la lechería, que sus residuos dejaron de ser residuos y que pueden ser hoy una fuente productora de energía. Y bueno, de a poco se van convirtiendo, porque saben que también es una dificultad que tienen. Alguien que tiene un tambo, que tiene un filo, que tiene una granja de cerdo, más allá de los permisos ambientales que hay que tener o de los permisos de recursos hídricos, también sabe que resolver ese tema es resolver una cuestión que hace mucho más factible su negocio. ¿Sí? Sin resolver esos temas, se hace muy difícil que el negocio pueda crecer. Por eso que también estas situaciones que, por ejemplo, el Ministerio de Servicios Públicos, en el caso de Fabiana, ha llevado adelante como una política importante, es ayornar a esta necesidad del productor a salidas muy importantes, por ejemplo, con los biodigestores. Eso es una herramienta importantísima que se está poniendo en agenda y que estamos llevando adelante. Ya hay algunos proyectos que se han hecho posibles y creo que puede haber mucho más si podemos generar y tener recursos en un contexto de un país que a veces vamos de un lado para otro, ¿no? Y entonces ahí tiene que haber mucho financiamiento, una agenda de mucho más estabilidad, de un horizonte más previsible, digamos, para llevar adelante este tipo de tareas. Pero creo que eso que me preguntaba Alfredo, de pensar que los residuos no son residuos, sino son algo útiles que se pueden reutilizar, que se puede hacer a través de este concepto de economía circular, se puede hacer energía, se puede hacer otra utilización a través de fertilizantes, por ejemplo, también. Entonces ahí te das cuenta que todo lo que era desecho o un pasivo pasa a ser una cosa que te sirve y pasa a tener un valor económico, aparte de lo ambiental. Yo creo que esas experiencias se van a dar, no tengo ninguna duda. Hay mucha mirada en esto, por supuesto. Tiene que haber mucho más asociativa. A veces un productor por sí solo no podría poner un biodigestor, pero sí, a lo mejor asociando productores, asociando industria con productores, se puede llevar adelante este tipo de definiciones. Yo creo que se viene una etapa distinta de haber puesto en valor estas cosas, ¿no? Cuando vos las ponés, cuesta un poco de trabajo, pareciera que es una cosa que queda simplemente como una cuestión retórica, pero no, vos ves que cada vez más productores se suman a esto, a este beneficio que tiene resolver este tema. Así que yo lo veo igual que todo lo que significa los nuevos combustibles, o sea, el tema de los biocombustibles.
ahí nosotros podríamos crecer muchísimo más si hubiera, como decimos siempre, una normativa distinta, ¿no? Una ley que vaya por un corte distinto al que tenemos, que es un corte pijotero, si uno lo puede calificar de alguna manera, porque decir que hay 12 puntos para cortar entre biodiesel, entre bioetanol de caña y de maíz, por ejemplo, y 7% en biodiesel es un corte muy quedado con respecto a la potencialidad que tenemos nosotros y a las posibilidades que tenemos de converger, por ejemplo, con países del Mercosur, como el caso de Paraguay, Uruguay o el mismo Brasil. Brasil ya tiene casi 30% de corte en bioetanol. Yo siempre digo este ejemplo para que el que nos esté viendo, nos escuche, entienda, un corte de aumento de la ley de combustible en bioetanol es una planta de Bio 4 nueva que se podría construir en Córdoba. Bio 4 tiene 200 puestos directos en su planta. Fíjate vos, si nosotros aumentáramos un punto nomás, si fuéramos de 6 a 7, pero yo estoy pensando en 30, ¿cuántas Bio 4 se podrían hacer en Córdoba? Porque el maíz lo tenemos, los recursos los tenemos, los productores los tenemos y las posibilidades de poder llevar adelante esto lo tenemos. Así que son instancias que se están perdiendo en un país que toma definiciones que no están vinculadas al interior productivo. Argentina hace rato que viene tomando definiciones dejando de lado lo que pasa en nuestro interior. Por eso a veces nosotros no entendemos por qué el país no crece y por eso estamos en contra de las retenciones y hablamos con el gobernador permanentemente diciéndolo, no solamente Martín, sino Schiaretti en su momento, No. de la Sota, las retenciones nos hizo pelear con todos los gobiernos nacionales que nunca entendieron lo que significa para nosotros este recurso. Es complicado por ahí tomar dimensión de todo lo que esto significa, porque usted decía, ministro, recién, tenemos los recursos, es decir, la soja, el maní, que Córdoba también es líder en la producción, y si no, veamos lo que pasa en Ticino, lo que pasa, por ejemplo, con el emprendimiento de las chilcas, es decir, dejaron de ser exclusivamente, si se quiere, alimentos, para ser fuentes de otras cuestiones relacionadas a la bioagroindustria, ¿no? Bueno, el nombre de lo bio tenía que ver con todo lo que te contaba, ¿no? Uh-huh. Cuidar los recursos. La agroindustria tiene en cuenta como objetivo la transformación de lo que producimos. Por eso, agroindustria. Entonces, el desafío también de nuestro gobernador es, lo que producimos tenemos que transformarlo, porque no es lo mismo exportar granos sin ponerle trabajo cordobés que hacerlo poniéndole trabajo cordobés. Y me refiero a cosas de transformar proteína vegetal, por ejemplo, en proteína animal. Nosotros tenemos el maíz, la soja, como dijiste vos, tenemos los ambientes, tenemos los recursos y todo eso a través de la leche, que somos primeros productores, se podría avanzar mucho más también, o a través de los cerdos, que nosotros somos primeros productores de cerdo del país, de porcino, o a través de nuestra ganadería vacuna. Fíjate cuántas cosas, o las aves también, que se podría avanzar en la transformación, insisto, de la proteína animal y vegetal. Y todo eso se podría transformar y vender y exportar. Y esos son recursos que entrarían con trabajo cordobés. Por eso que el desafío nuestro también es pelear con eso, ¿no? Con mucha fortaleza. Fíjate, vos nombraste el maní. El maní creció mucho. Estamos prácticamente este año que pasó en un récord de producción y de exportación. 1.100 millones de dólares que se exportaron, porque prácticamente el maní en Argentina y sobre todo en Córdoba, porque el 92% es producción cordobesa, se exporta casi todo. El consumo nuestro recién está teniendo algún grado de desarrollo ahora porque está tratando de ser promovido por la misma Cámara de Maní, por los mismos productores, alentando el consumo de maní en Argentina. Nosotros no tenemos el hábito de consumir maní, pero eso lo exportamos todo. Pero hay un dato que no es menor. En la pelea que hicimos también para que se bajen las retenciones del maní, en la última decisión del gobierno de Milei, se iba a poner 15% de retenciones a la exportación de maní. Eso hubiera significado que todas las empresas maniceras hubieran dejado 200 millones de dólares en el Estado Nacional. Por esa pelea que dimos, quedaron retenciones cero en maní. ¿Qué significó eso? Lo que vos dijiste recién. Significó que en la ruta 158 haya inversión, desarrollo, trabajo. Y vos recorres de esa Cabrera, recorres Charra, recorres Carnerillo, lo que quieras. Ahí vas a encontrar trabajo de Córdoba, desarrollo, investigación, innovación y después todo lo que ello derrama, ¿no? Porque ahí hay un ecosistema también de la maquinaria agrícola. Es increíble cómo de pronto esos recursos que hubieran estado en el Estado Nacional y que hubieran terminado
quizá a lo mejor de resolver el problema del Gran Buenos Aires o de la capital federal, vuelve a su origen, al bolsillo del productor, que es donde tiene que estar, y el productor no la lleva a ningún lugar, la pone en el lugar donde vive. Por eso vemos el desarrollo que existe en el interior de nuestra Córdoba. Es complicado por ahí, porque uno escucha y dan ganas de decir, che, este no es un problema de ideología. Acá estamos hablando todo de lo mismo, ¿no? De desarrollo, de llevar el país adelante, de llevar desde la provincia, que intenta siempre ser innovadora, porque no sé cómo serán en las mesas cuando usted se sienta ministro con otros ministros del país y dice, yo soy ministro de bioagroindustria. Suena raro, un poquito raro, pero bueno, sí, porque también no es un nombre de decoración, nada más que queda lindo, que suena distinto. Tiene que ver con expresar una voluntad de lo que nosotros pensamos tiene que ser la producción en nuestra Córdoba. No está hecho por casualidad, está hecho como que trascienda un objetivo estratégico de qué nosotros pensamos en la producción agropecuaria en los próximos 5, 10, 15, 20 años en Córdoba. Y eso creo que es todo un desafío, ¿no? Ir poniendo distintos hitos para ir llegando a un objetivo central, que es que nuestra producción pueda resolver los temas que tiene, que son muchos. Es una producción que tiene que tener también una mirada para exportarse, eso que yo te decía. Argentina necesita crecer en este sentido. Fíjate vos que estamos produciendo lo mismo que hace 10 años. Y cuando vuelvo también a la comparación, Brasil en 10 años duplicó lo que produce. Y lo ha hecho con políticas públicas vinculadas a incentivar, estimular y no penalizar al que produce y al que emprende. Eso es lo que tenemos que entender. Pero vuelvo a la causa de los problemas. Cuando la fijación de políticas públicas a nivel nacional no son entendidas con una mirada del interior y son federal. Claro, y son miradas más con una cuestión portuaria del puerto de Buenos Aires o una mirada centralista, se generan estas clases de políticas, están pensadas para eso. Ministro, ¿cómo es la relación entre el productor, la industria, obviamente a través de la política que tiene el gobierno de la provincia, que da la sensación es transversal a todo el gobierno? Sí, nosotros en Córdoba tenemos una relación muy estrecha, precisamente por lo que te decía, la agroindustria. Es cierto, fíjate vos, el ropaje o el modelo de gestión que tiene el gobierno. Nosotros tenemos un Ministerio de Industria y Producción, o sea que está más vinculado a la industria en sí, al comercio, a los servicios, a la minería. Está Pedro de la Rosa. Sí. Y yo tengo la parte más primaria con estos agregados que se han hecho vinculados al cuidado de los recursos, a la transformación de la producción, y ahora con un componente muy fuerte en lo que es una demanda que tiene también la producción, que es la infraestructura. Fíjate vos que todo esto va a ser posible si nosotros mejoramos la infraestructura rural, los caminos rurales, que es un enorme desafío. Para colocar una inversión en un lugar, un feedlot, vos hablaste de la Chilca recién, y la Chilca está cerca de la ruta, pero si la Chilca estuviera a 10 kilómetros o no tuviera una ruta, seguramente no se podría haber colocado. Entonces, el enorme desafío es generar infraestructura para que la producción se pueda transformar en el lugar donde está. Y eso necesitamos conectividad, necesitamos gas, que prácticamente la provincia gasificó toda la provincia. Necesitamos electricidad, electrificación rural, que acá tanto el Ministerio como EPEC están llevando adelante una fuerte inversión en electrificación rural, porque eso es fundamental para un proyecto productivo. Y después los caminos rurales para sacar la producción. Y ahí hemos trabajado mucho en cosas novedosas también. Se generó el Fondo de Desarrollo Agropecuario, que es un fondo fiduciario que lleva 4 años, que donde el 98% de lo que paga el productor a través del impuesto inmobiliario rural, o sea, vos pagás el impuesto. El productor en Córdoba paga un solo impuesto, que es el inmobiliario rural. No paga ingresos brutos a la producción primaria, no paga tasa vial. Entonces, el único impuesto que paga, que es el impuesto inmobiliario, el 98% de ese impuesto va al Fondo de Desarrollo Agropecuario, que es un fondo fiduciario que está administrado de manera conjunta entre el sector privado y nosotros. Y de esa manera llevamos adelante una planificación de obras de infraestructura rural, donde también juega la contribución por mejora. O sea, fíjate vos qué novedoso también, donde el financiamiento de los caminos rurales se hace con la contribución de los que son beneficiados, pagando el 50, el 40 o el 30% de la inversión.
devolviendo en un plazo de 3, 4, 5 años esa inversión. O sea, que el productor dice, yo para mejorar tengo que colaborar. Más allá del impuesto, también colaboro en la contribución porque a mí me tocó. Bueno, eso también es muy novedoso y pudimos hacer 530 kilómetros de caminos pavimentados rurales o enripiados o mejorados, que ellos permitieron generar una matriz productiva distinta. Es la vinculación de lo público con lo privado, Totalmente, de lo que también habla Alfredo. mucho el gobernador, ¿no? Totalmente, y eso no es un discurso, eso es lo que quiero decir. Son cosas concretas, realidades que se pueden ver, tocar. Esa es la mejora que se está viendo y por eso también vos cuando viene alguien a visitarnos a Córdoba dice, che, ¿por qué pueden hacer cosas? ¿Por qué en Córdoba existen este tipo de posibilidades? Precisamente por poder trabajar de manera conjunta lo público y lo privado, y eso marca el diferencial, marca las posibilidades. No nos quedamos solamente en el reclamo. Yo me acuerdo con la mesa de enlace, apenas había entrado, la agenda era reclamo, y que está bien porque son representantes gremiales, impuestos, emergencia, y yo le decía, bueno, está bien porque eso es la competencia de ustedes, pero también el productor te pide a vos, y tratar de interpretarlo, que le resuelvan los problemas que tiene, y ahí empezaron a surgir los temas que nos comprometimos a resolver. Infraestructura, seguridad rural, otro gran tema de importancia. Fíjate vos, con seguridad rural empezamos prácticamente nosotros a intervenir o compartir con el Ministerio de Seguridad, a involucrarnos, por decirlo de alguna manera, la seguridad rural, y hoy había 20 bases más o menos de seguridad rural, de patrullas rurales. Hoy estuvimos inaugurando en San Basilio hace 15 días la 111 base de patrullas rurales de la provincia, solamente en 3 años. Y eso ha dado que haya más de 140 vehículos 0 kilómetros, camionetas totalmente equipadas, recursos humanos que antes no estaban, digamos, una fuerza propia, autónoma, como es la Dirección de Patrullas Rurales, que trata de acompañar, dándole tranquilidad y seguridad a aquel que vive en el campo. Viste que muchas veces hablamos de arraigo, hablamos de vivir en el campo. Bueno, para vivir en el campo hay que tener un proyecto productivo, pero hay que tener conectividad. Hoy un chico o nadie se podría quedar en el campo si no tiene internet. Imposible, pero también si no tiene tranquilidad y seguridad tampoco viviría. Bueno, todo eso el Estado lo fue aportando. Fíjate que prácticamente esta decisión que ha tomado el gobernador de dotar de internet a todas las escuelas rurales. Hoy todos tienen Starlink en las escuelas rurales, fruto de una decisión que ha tomado Martín para hacer posible que haya conectividad. Bueno, estas son las cosas que en Córdoba ocurren a partir de decisiones estratégicas que hay que concretarlas en la realidad, porque si no estamos hablando de un discurso que no se da en la realidad. Nosotros creo que lo que decimos en la medida de las posibilidades lo cumplimos. La última, ministro. Usted hablaba y al margen de la infraestructura en lo que se viene trabajando, que usted lo contaba recién, líderes en la producción de maní, en la producción porcina, en la producción de lechera, al margen de todo esto y con este acompañamiento de la infraestructura, en Córdoba, ¿estamos en condiciones aún de ir por más? Totalmente, totalmente. De hecho, fíjate vos, hay una enorme posibilidad ahora, inclusive en lugares que nosotros tenemos que igualar. Ha salido una ley de igualdad territorial que sancionó la legislatura hace pocos días. Precisamente la decisión de nuestro gobernador es que la zona, quizá a lo mejor que hay que mayor atender o que hay que tratar de acompañar con mayor énfasis, es el Arco del Noroeste, sí, los 10 departamentos y 2 departamentos del sur de Córdoba, que tienen la necesidad de que el Estado los iguale con el resto, que es esto que hablabas vos, de que nombraste de Ticino, de esa Cabrera. Bueno, Huinca, Renancó o el mismo Labulalle tienen las mismas posibilidades, pero necesitan tener quizás un empuje mayor. Por eso esta desgravación impositiva fuerte que plantea la ley va a ser un antes y un después. ¿Y qué quiero decir con esto? Va a haber mucho emprendimiento, va a haber mucha inversión y ahí van a aparecer otras cosas que nosotros no estamos haciendo visibles. Por ejemplo, te pongo un ejemplo de lo que decís vos, el tema del algodón. Cruz del Eje era una zona algodonera por excelencia. Había dejado de tener protagonismo porque no cerraban los números, no se exportaba porque no había nadie que lo compraba. Bueno, este año estamos trabajando en un desafío con la cooperativa agrícola de Cruz del Eje para poner en valor un objetivo central de generar 500 hectáreas de algodón que no teníamos en Cruz del Eje. Y lo hacemos convencidos de que es posible poner en valor una producción tradicional y que va a tener valor agregado, va a tener posibilidades de exportarse. Entonces me parece que en ese sentido creo que
ante tu pregunta, creo que no tenemos límite. Para crecer tenemos todo. Y tenemos estas ganas, esta pasión, esta voluntad de hacer un gobierno que el gobernador te exige hacer, te obliga a hacer, porque vos lo ves apasionado, que trabaja las 24 horas, entonces obliga a todos los ministros a estar acompañando esa voluntad que tenemos de hacer. Y Córdoba tiene todo para hacer. Y por el otro lado, te das vuelta y tenés al sector privado, que es un sector dinámico, con ganas, con mucha innovación. Nosotros tenemos inclusive un acompañamiento muy fuerte de todo el sector académico, de todo el sector innovador. Es muy fuerte Córdoba en eso. Y por lo tanto también el desarrollo de las nuevas tecnologías en el campo han venido para quedarse y han tenido un protagonismo muy fuerte en la última década, muy fuerte. Gracias, ministro. Gracias, Alfredo, ha sido un gusto. La verdad que muy contento de poder rápidamente, pero poder comentar algunas cosas que hacemos en un sector tan protagónico como es el sector productivo. Es que lo necesitamos, ministro. Necesitamos estas cosas. Necesitamos contar estas cosas que tienen que ver no solamente por destacar lo que se hace en Córdoba, que siempre es importante, pero además que el público del otro lado se entere también de las buenas prácticas, de que se puede cuidar el ambiente produciendo de una manera diferente, que podemos seguir avanzando y que en Córdoba se hacen cosas en pos de esto. Así que gracias por el tiempo, porque las actividades son múltiples, los ministros andan de un lado para otro, más en su caso, así que gracias por el tiempo. No, gracias a vos, Alfredo, ha sido un gusto. Así pasaba el ministro de Bioagroindustria del gobierno de la provincia de Córdoba, Sergio Busso, contándonos todas estas cosas que a veces nos enteramos de pasada, que a veces no tenemos tiempo de profundizar, pero que en este espacio intentamos que ustedes del otro lado puedan enterarse de todo lo que se está haciendo en la provincia respecto de estas cuestiones que son también innovadoras. Gracias por estar, nos encontramos en la próxima.